Saludos cordiales. A continuación voy a hacer una breve explicación de la resolución de las actividades a realizar en nuestra segunda clase de acompañamiento pedagógico en lo que se refiere a la asignatura de matemática para la semana número 10. En el texto que cada uno de ustedes tienen para el día de hoy viernes, se ha planteado como actividades lo siguiente. En la página número 13, realizar las actividades 12 y 13 y en la página 18, la actividad 1. Como ustedes podrán observar en estos momentos, también he compartido las actividades a realizar, en este caso la número 12 y la número 13. En la número 12 nos indican graficar en la recta numérica, en este caso los intervalos, y nos dan 4 literales en el cual ustedes tienen que resolver. Para aquello yo voy a plantear un ejemplo bastante factible, muy similar a lo que ustedes van a realizar respecto a, en este caso, la actividad de la página número 13 en su literal 12. Muy bien, entonces cuando nosotros decimos un intervalo, primero vamos a tomar en consideración una sección, un rango. Pero para poder representar los intervalos vamos también a tomar en cuenta la siguiente simbología. En un intervalo, al momento que lo reemplazamos o lo representamos, tenemos en cuenta lo siguiente. Paréntesis y también tenemos lo que serían en este caso los corchetes. Que a su vez, estas se leen como intervalos abiertos e intervalos cerrados. Los intervalos abiertos se representan con un círculo o un punto, en este caso que no debe ser pintado, sin pintar, mientras que los intervalos cerrados se los representan con un círculo pintado. Esa sería la primera parte en la cual debemos de tener bastante cuidado al momento que trabajamos con intervalos, porque hay que saberlos diferenciar entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Ahora, nos dan ciertos ejemplos, como en este caso, supongamos que tenemos 3,5. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si se trata de un intervalo abierto o se trata de un intervalo cerrado. Como habíamos dicho, como ustedes podrán observar aquí, para ambos extremos se ha utilizado en este caso paréntesis. Quiere decir de que en esta operación que vamos a resolver se trata de un intervalo abierto. Y si nosotros lo representamos gráficamente, vamos a tener lo siguiente. Planteamos, en este caso, nuestra recta. Recuerden de que siempre nuestro punto central es el 0. En la izquierda vamos a tener todos los negativos, mientras que en la derecha vamos a tener los positivos. Entonces, porque en este caso se trata de un elemento que se encuentra en positivo, al momento que lo representamos vamos a tomar en consideración el 3. Es decir, 0, 1, 2, 3. Se les aconseja trabajar en una hoja de cuadro y cada dos cuadritos o cada un cuadrito, como ustedes sientan más cómodo, hacer referencia que fuera 1 centímetro o directamente trabajar con regla. No hay ningún problema. Entonces, 1, 2, 3 significa que aquí tengo mi primer sección. Como habíamos dicho, lo vamos a representar porque estamos trabajando con paréntesis con un círculo sin pintar, porque se trata de un intervalo abierto. Luego nos vamos a nuestra siguiente sección, que en este caso sería el 5. 4, 5. Y volvemos en este caso a pintar con un círculo, ¿ok?
Como ustedes podrán apreciar, ambos son abiertos. Entonces, el intervalo se encuentra en esta sección que está aquí. Y esta sería la representación que ustedes tienen que hacer para cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué pasaría si también tuviéramos lo siguiente? Como por ejemplo, supongamos que tenemos ahora 0, coma, y tenemos en este caso un lazo llamado infinito. Entonces vamos a proceder para hacer un poquito y aprovechar el espacio. Vamos a poner un poquito más de dificultad, entre comillas. Vamos a poner menos infinito. Entonces, paso número 1. Primero observar si se trata de un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Porque observamos que estamos trabajando ahora, en este caso con corchetes, se trata de un intervalo cerrado. Pero resulta que también al otro extremo tenemos un intervalo abierto. Entonces aquí es cuando intervienen los conceptos de intervalos semiabiertos, semicerrados o mixtos, como ustedes podrán observar aquí. Entonces nos ponemos en el primer punto, que sería 0. Entonces nos vamos a esta sección que está aquí, ponemos el círculo y la pregunta sería, ¿será acaso que lo voy a pintar o no lo voy a pintar? Procedemos a revisar, en este caso la explicación que hicimos anteriormente, y observamos que cuando se trata de un corchete, por ser un intervalo cerrado, automáticamente lo pintamos. Muy bien, ya hicimos la primera parte. Y para finalizar, vamos a observar que en este caso tenemos ahora un intervalo abierto, pero obviamente con negativo, ¿ya? Y por ser infinito, quiere decir que nuestro intervalo va a seguir hacia la izquierda sin fin. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Directamente lo representamos con el menos infinito. Y como podremos observar, esta sería nuestra representación, ya que obviamente por ser un valor infinito, como su nombre mismo lo dice, no tiene fin. Y esto sería la representación para intervalos abiertos e intervalos, en este caso, cerrados. Ahora, en el caso de tener una división en los puntos, lo que usted puede hacer, como por ejemplo, si tiene una fracción, un medio, entonces trate de dividirlos, como en este caso 0,5, y este valor que ya está dividido lo representa en la recta. Y eso sería todo para la actividad número 12. Ahora, para la actividad de la página número 13, en su numeral número 13, nos indica escribir en forma de desigualdad los siguientes intervalos. Igual ustedes van a tener ahí algunas opciones, el literal A, B, C, D y E, donde van a tener ejemplos similares como aquellos que nosotros vamos a resolver y a explicar mediante este video. Entonces, también los intervalos o los puntos que nos dan los podemos representar en forma de desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Antes de eso, primero vamos a tomar en consideración la siguiente lógica. Sabemos nosotros cuáles son los símbolos, en este caso de relación. Tenemos algunos operadores tales como el mayor, el menor, el igual o el diferente. Cuando nosotros lo representamos en expresiones de tal forma que se encuentra la variable x, aquí la lógica muchas veces cambia. Como por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, 5, y por acá tenemos en este caso un símbolo, como ustedes podrán observar, tenemos también otros ejemplos tales como el de aquí, el de acá, y así. Visualizamos que aparentemente estos son el signo de menor y el signo de mayor. Acá tenemos el signo, en este caso el símbolo menor,
y la simbología en este caso es el menor igual. Cuando tenemos esta rayita significa igual también. Pero la lógica o cómo se lee, muy sencillo. Cuando la X se encuentra pegada a la abertura, esto se va a leer como mayor. Entonces aquí se lee de la siguiente manera. Para X mayores de 5 y X mayores a 2. Pero cuando esta puntita o el filo del símbolo está pegada a la X, se lee como menor. Como por ejemplo, entonces esta parte se lee de la siguiente manera. Para las X mayores, ojo, recuerden que la abertura significa mayor, mayores de 7 y la puntita menores a 5. Una vez más, para X mayores de 7 y en este caso menores a 5. Entonces de esta forma nosotros interpretamos la lectura para este tipo de expresiones. ¿Cómo entonces sería la forma de desigualdad? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a tomar en consideración lo siguiente, donde vamos a apreciar el mismo concepto que habíamos realizado en el ejercicio anterior, donde nosotros hablábamos de los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. ¿Ok? Cuando decíamos que era un intervalo abierto y cuando decíamos que era un intervalo cerrado. Cuando tenemos paréntesis, esto lo vamos a tomar en relación con la simbología menor y mayor. Pero cuando tenemos intervalos cerrados, vamos a tomar la simbología menor e igual y mayor e igual. Entonces, vamos a ubicar nuestra primera expresión, que en este caso sería el 4. Por ser un intervalo, en este caso abierto, vamos a utilizar la siguiente simbología. En este caso vamos a utilizar la simbología del símbolo menor, pero al poner la X al ladito significa mayor. ¿Ok? Entonces ahí tuviéramos la primera parte. Y como ustedes podrán observar, el 11 también se trata de un intervalo abierto. Vamos también a utilizar los símbolos, en este caso, de acuerdo a su perteneciente, que sería en este caso el paréntesis. Entonces la primera parte nos quedaría de la siguiente manera. Para X mayores a 4 y en este caso X menores a 11. Es decir, se encuentra en ese intervalo. Si nosotros hacemos un ejemplo muy aparte, nosotros podemos decir cuáles son los números que se encuentran comprendidos en este intervalo. Si decimos números mayores a 4, entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Pero ojo, tenemos un límite. En este caso también nos dicen que solo vamos a aceptar en el intervalo los menores a 11. ¿Ok? Entonces, mi rango sería solo lo de aquí. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque se encuentra comprendido en este rango que está aquí. Profesor, ¿pero por qué no el 11? Porque recuerden que nuestro intervalo nos dice menores a 11, y un número menor a 11, ¿cuál sería? El 10. Si el intervalo nos dijera menores e iguales, entonces sí se incluye. En otras palabras, en conclusión, mi intervalo son estos valores y la forma de desigualdad es lo que está aquí. Bien, vamos a hacer la siguiente. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos menos 3, entonces al momento de escribir vamos a poner menos 3. Se encuentra obviamente en una sección abierta, menor X, y en este caso vamos a poner el 7. Significa de que en el intervalo vamos a tener lo siguiente. En X mayores, ojo, recuerden que la abertura significa mayor, mayores a menos 3. ¿Cuáles son acaso esos números mayores a menos 3? Entonces, recuerden que en los negativos, mientras más pequeño sea el número o más se acerca al 0, son los mayores. Entonces, un número mayor a menos 3 sería el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. ¿Por qué hasta 6? Porque fíjense bien lo que nos indica lo siguiente. Y las x menores a 7. Un número menor a 7, 6. Significa que mi rango está comprendido solo en este entorno que está aquí. Y con eso ya tenemos nuestro segundo literal resuelto. Vámonos entonces ahora a la siguiente. Pero aquí observamos una novedad. Fíjese bien ahora que aquí tenemos elementos en infinito. Y cuando nosotros tenemos elementos en infinito, hay que tener mucho cuidado al momento que se los representa. ¿Ok? Para el literal C, ahora observamos que tenemos que representar en forma de desigualdad paréntesis menos infinito, coma 6. Pero fíjense bien de que finaliza en un corchete. Entonces ya por ahí nosotros nos fijamos de que se trata en su finalización de un intervalo cerrado. Pero para estos casos, cuando tenemos infinito, ¿cómo se representa? Pues hay que tener siempre en cuenta la lógica. Una vez más utilizamos la recta, donde sabemos que en este caso a la izquierda se encuentran los valores en negativo y en la derecha los positivos. Si nosotros ubicamos el 6, significa que mi rango para llegar a menos infinito sería hacia la izquierda, porque ahí se encuentra el infinito negativo. En otras palabras, si ya que me dicen a la izquierda serían menores los valores, porque estoy tomando en tendencia a valores negativos. Si fuera hacia la derecha, obviamente estaría tomando tendencia, pero a valores en positivo. Entonces, ¿cómo representaríamos? Muy sencillo. X menor e igual. ¿Por qué igual? Porque vuelvo y repito, se trata de un intervalo cerrado y utilizando esta simbología a 6. Y por último, para finalizar, vamos a tener ahora, pero en lo contrario. Entonces tuviéramos x mayor o igual, en este caso, a 2. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la analogía en la recta, nos vamos a dar cuenta de que si ponemos aquí el 2, los valores que en este caso vamos a tener en infinito positivo van a ser a la derecha. Entonces esto va a apuntar siempre a la derecha. En otras palabras, números mayores a 2. Puede ser el 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta el infinito. Por eso que nosotros decimos aquí en la forma de escritura siempre los números que sean mayores e iguales a 2. ¿Ok? Y esto sería lo que tendrían que realizar para la actividad número 3. Y para finalizar, vamos a ver nuestra última actividad, donde nos indica determinar el orden respectivo que corresponde a cada una de las matrices. Antes de todo, ¿qué es una matriz? Bueno, como ustedes podrán observar en el texto que les estoy compartiendo, una matriz en sí es un conjunto de valores que se encuentran en un respectivo orden. Este orden que lleva cada uno de ellos se encuentra representado en lo que sería filas y columnas. Una forma bastante sencilla de representarlos es directamente observando el orden que representa cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como podrán observar, hay unos espacios y cada uno tiene unos valores donde van a ubicar el número que corresponda según sea el orden que se está indicando. Quiere decir que si yo tengo una matriz A, donde vamos a tener los siguientes elementos. Antes de todo, ¿cómo se ordena una matriz? Habíamos hace un momento indicado de que está compuesta de filas y columnas, donde en nuestra primera sección vamos a tener de orden a 11, ¿ok? Recuerden que tenemos la fila y la columna. Luego vamos a tener, en este caso, la sección A12, la sección A13, la sección A14 y así sucesivamente dependiendo el orden de la matriz. Como en este caso nosotros vamos a realizar una matriz de 3 por 3. ¿Por qué de 3 por 3? Porque al finalizar
en este caso, nuestra explicación, vamos a contener 3 filas y 3 columnas. Entonces, porque vamos a hacer una matriz de 3 por 3, esta aquí la vamos a eliminar. Entonces, vamos a tener 3 filas y 3 columnas, como lo habíamos mencionado hace unos momentos. Entonces, si ya tenemos, en este caso, nuestra primera sección en este orden, A11, A12, A13, la siguiente fila sería A21. ¿Por qué 21? Porque hace referencia a la segunda fila de la primera columna. ¿Cómo sería la de acá? A22 y la de acá A23. A24, A25 y así sucesivamente. Y por último, porque habíamos dicho que íbamos a realizar una matriz de 3 por 3 en ese orden, tuviéramos A31. ¿Por qué? Porque es la tercera fila de la primera columna, A32 y A33. ¿Ok? Entonces, en ese orden nosotros tenemos ya la matriz. Si nos dieran un ejemplo en particular, supongamos, tuviéramos una matriz B y nos dan el siguiente orden: 5, 2, 3, 4, 2, 1, 9, 11, 7. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en esa actividad? Muy sencillo. Si ustedes le dicen, a ver, escriba cuál es el valor de, en este caso, B22. Entonces sabemos que B22 sería la segunda fila de la segunda columna, es decir, segunda fila de la segunda columna. Entonces la respuesta es 2. Si le preguntaran ustedes, ya, entonces deme B32, ¿cuál sería? Comenzamos, a ver, tercera fila, primera, segunda, tercera, pero en este caso la segunda columna, que en este caso sería el 11. Si le dijeran a ustedes, ok, entonces deme el valor de B21. Entonces, segunda fila, primera columna, ok, segunda fila, primera columna. En este caso sería el 4. Y por último, ya para que quede bien claro este concepto, si le dicen ustedes entonces B13, entonces sería primera columna, primera fila, tercera columna. Entonces quiere decir automáticamente que la respuesta sería 3. ¿Por qué? Porque primera fila, ¿cuál es? Esta que está aquí. ¿Y cuál sería la tercera columna? La que está acá. Y eso sería todo referente al orden que tienen que llevar en las matrices. Muchísimas gracias.